¿Qué pasó en el episodio 96? Cuando Pembe se enteró de que su marido Abdullah la estaba engañando una vez más, se vengó humillando a Il delante de todos. Sin embargo, Abdullah apoyó a Il y declaró que quería divorciarse de Pembe. Para no perder a Abdullah, Pembe preparó un nuevo plan con la ayuda de Nilay. Como parte de este plan, se vio a Pembe sufriendo un ataque cardíaco, pero no estaba claro si esto era real o parte del plan. En el final del episodio, Abdullah fue atropellado por un camión mientras seguía a la ambulancia y generó un efecto impactante en la audiencia y momentos emocionantes. La venganza de Pink y el gran conflicto. Pembe ahora ha revelado claramente la relación Abdullah y Sil que había sospechado durante mucho tiempo. Luego hizo un movimiento que sorprendió a todos, ofendió a Il con duras palabras en medio de la multitud. Sin embargo, lo más impactante de esta escena fue la protección de Abdullah a Il y sus palabras «quiero el divorcio». Esta escena creó un gran shock tanto en la familia como en los alrededores. ¿El nuevo plan de Pink y un falso ataque cardíaco? Pembe hizo un plan secreto con Nilay para no perder a Abdullah. Como parte del plan, de repente se descubrió que había sufrido un ataque cardíaco. Sin embargo, no quedó claro en el episodio si este incidente fue falso o real. Los espectadores estaban divididos sobre si Pink estaba fingiendo o si realmente estaba enferma. Escena final del episodio Gran accidente. Mientras Abdullah seguía a la ambulancia que transportaba a Pembe, ocurrió otra crisis. En la carretera, un camión chocó el coche de Abdullah. Con esta escena el episodio termina con una nota tensa. El público ahora siente curiosidad por la situación de Pembe y si Abdullah sobrevivió al accidente. Las tensiones continúan en los frentes de Doa y Fatih. Aunque el hielo entre ellos se ha derretido un poco, parece difícil para ellos volver a los viejos tiempos. Aunque KVLCM intentó no tomar partido en este caos entre Abdullah y Pembe, se encontró nuevamente en medio de los acontecimientos debido a sus hijos y nietos. Aunque Homer retrata un personaje más tranquilo en el fondo, hay señales de que hará algunos movimientos en los próximos episodios. La tensión está en su punto máximo en el triángulo Rosa y Sil Abdullah. Después de enterarse de la relación de Abdullah con Il, Pembe, en lugar de permanecer en silencio, humilla a Il delante de todos. En esta escena se representa claramente la reacción, el orgullo y la sorpresa de Il. Pero hay un giro impactante en el episodio, Abdullah apoya a Il. Esta situación es una devastación emocional para Pembe. Además, Abdullah altera el orden de la casa al exigir el divorcio. Pembe se ve obligada a afrontar la realidad de haber sido engañada en su matrimonio. Pembe se siente profundamente decepcionada cuando se entera de que Abdullah la ha estado engañando varias veces. Esta situación le provoca un colapso emocional. Pembe es una mujer atrapada entre los roles que le imponen su familia y la sociedad. El trauma de haber sido engañado saca a la superficie la ira y el resentimiento que ha acumulado durante años. La reacción de Pembe está motivada tanto por la ira como por el deseo de venganza. Decide humillar a Il delante de todos. Este momento muestra un lado feroz de Pembe que no se había visto antes. Ese momento muestra al público que la imagen de mujer fuerte de Pembe se ha hecho añicos y que siente un dolor tan profundo que busca venganza incluso en aquellos más cercanos a ella. Momento de despedida y ataque al corazón. Después de desahogar su crisis emocional, Pembe sufre un ataque cardíaco y es hospitalizada. Esta situación llama la atención del público porque el momento de despedida de Pembe es al mismo tiempo un final y un comienzo. En las escenas del hospital, el enfrentamiento de Pembe con la muerte es un símbolo importante de los puntos de ruptura en toda la vida del personaje. El momento del ataque cardíaco simboliza las dramáticas transformaciones en la vida de Pembe y su final. Su hospitalización en realidad muestra la búsqueda por parte del personaje de una salida. Este punto de inflexión concluye todo el viaje del personaje de Pembe y la presenta al público una última vez como una persona que intenta sobrevivir. Intenta dejar atrás todo su dolor y encontrar la paz de alguna manera. Destrucción en la familia. La hospitalización de Pembe y el riesgo de muerte profundizan la tensión en su familia. Este incidente también revela los conflictos internos en el carácter de Abdullah. Abdullah comienza a cuestionar su actitud pasada hacia Pembe y la injusticia que le cometió. Esto crea un cambio importante en la dinámica familiar. Las manipulaciones de Il y las sospechas que tiene después de que Pembe es hospitalizado alteran aún más el equilibrio dentro de la familia.
El momento de despedida de Pembe es también un momento en el que se cuestiona toda la estructura de la familia. Mientras Pembe atraviesa sus conflictos internos, se enfrenta al hecho de que su familia también necesita encontrar una solución en este proceso. La muerte de Pembe por envenenamiento por Il fue un acontecimiento impactante en la serie KZLCK Servetti y causó un gran drama para la audiencia. Este incidente que provocó la muerte de Pembe llevó las tensiones entre los personajes a su punto máximo y cambió significativamente el curso de la serie. A continuación, un análisis detallado de este dramático acontecimiento. El malvado plan de Il. Il se destaca como un personaje muy manipulador en la serie. El matrimonio de Pembe con Abdullah fue la fuerza impulsora que llevó a Il a intervenir en su vida y finalmente cometer este asesinato. El propósito de Il al intervenir en la vida de Pembe no solo surgió de su amor por Abdullah, sino también de su deseo de tomar su lugar y apoderarse de la posición que tenía. El plan de matar a Pembe envenenándolo refleja la personalidad fría y calculadora de Il. Il sigue un camino muy astuto para aprovechar la enfermedad y el estado de Pembe. Este plan de Il hace que el público la contradiga aún más, porque se revela claramente su lado oscuro y el hecho de que es lo suficientemente cruel como para llegar tan lejos. Preparación para el incidente de envenenamiento. El proceso que conduce a la muerte de Pembe comienza con el esfuerzo de Il por envenenarlo lenta e insidiosamente hasta matarlo. Al comprobar las debilidades y la salud de Pembe, Il le inyecta lentamente una dosis letal de veneno. El incidente culmina con Pembe siendo trasladado al hospital. El lento desarrollo del proceso antes de la muerte de Pembe muestra al público que Il lleva a cabo su plan con frialdad. Que Il le dé veneno a Pembe demuestra hasta dónde llegará por su amor por Abdullah y sus propios intereses. Tras la muerte de Pembe, el intento de Il de borrar todo rastro para evitar responsabilidades revela lo insidiosa y manipuladora que es su personalidad. La muerte de Pembe sería una gran devastación para su familia y su círculo. Abdullah, en particular, está conmovido por un sentimiento interno de culpa después de la muerte de Pembe. Inmediatamente después de la muerte de Pembe, la reacción de Abdullah es mixta y contradictoria. Está atrapado entre sus sentimientos de culpa hacia Pembe por un lado, y su amor y confianza hacia Il por el otro. Esta situación es un punto de inflexión importante en el desarrollo del personaje de Abdullah. Al mismo tiempo, cómo reaccionará Il ante la muerte de Pembe y cuánto tiempo preservará su inocencia aumenta aún más la atmósfera tensa de la serie. Después de la muerte de Pembe, los miembros de la familia pueden aceptar la verdad detrás de esto sin cuestionarla por un tiempo, pero con el tiempo, se revela el papel de Il.